Hoy nos adentramos en un tema que parece sacado de la ciencia ficción, cómo la inteligencia artificial está ayudándonos a descifrar el lenguaje de los animales, desde ballenas hasta elefantes, pasando por insectos como las abejas. Los científicos están utilizando inteligencia artificial para desvelar los misterios de la comunicación animal. Estamos en las puertas de entender que los animales realmente nos quieren decir algo. Vamos a explorarlo. Bienvenido a este nuevo episodio del podcast Inteligencia Artificial para Emprender. Soy Borja Girón y hoy vamos a hablar si la inteligencia artificial está empezando a descifrar el lenguaje de los animales o no. Y ya te lo adelanto que sí, porque durante siglos los seres humanos hemos intentado comprender qué nos quieren comunicar los animales a través de sus sonidos, de sus movimientos y de su comportamiento. Hoy, gracias a los avances de la inteligencia artificial y el análisis de datos, estamos más cerca que nunca de romper esa barrera. En este episodio vamos a analizar algunos casos fascinantes donde la inteligencia artificial ha comenzado a traducir las complejas interacciones de especies como las abejas, los elefantes y las ballenas. Vamos a hablar de cómo las abejas utilizan patrones geométricos para indicar la ubicación de nuevos hogares y de cómo los científicos están aplicando la inteligencia artificial para entender las conversaciones entre ballenas y los infrasonidos de los elefantes. También discutiremos las implicaciones éticas y científicas de estos avances. ¿Qué pasaría si pudiéramos entender completamente a los animales? ¿Cambiaría nuestra relación con ellos? Y por último, exploraremos los desafíos y limitaciones de este emocionante campo. Este es un episodio que plantea tantas preguntas como respuestas y que te invito a quedarte hasta el final para descubrir cómo la tecnología puede cambiar nuestra visión sobre el mundo animal. En primer lugar, un gran ejemplo de cómo los animales se comunican a través de señales complejas es el caso de las abejas. Yo, de hecho, en el documental, la docuserie de, a ver si me viene a la cabeza, Cosmos, no sé de cuál temporada hablo, porque creo que hay varias, hay una de 1980 y algo, otra de 2001, otra de 2014, algo así. Hay una temporada del documental o de la serie documental Cosmos que, bueno, te aconsejo que veas esa serie. Creo que está por completo, al menos algunos de los episodios de las últimas temporadas, de las últimas dos, están en Disney Plus. Y hay uno que se habla justo de esta parte, que lo expresan y lo muestran de forma muy visual, que se entiende muchísimo. No utilizaban la inteligencia artificial para entender estas señales, pero al final con la inteligencia artificial se pueden, ahora lo veremos, grabar vídeos, analizarlos, buscar patrones. En cualquier caso, este gran ejemplo de la comunicación con las abejas, y es que tiene una forma única de hablar entre ellas llamada la danza del meneo. Cuando una abeja exploradora encuentra una nueva fuente de alimento o un lugar adecuado para anidar, regresa a la colmena y realiza una serie de giros en forma de figura de 8 o círculos. Este baile comunica a las otras abejas no solo la distancia y la dirección, sino también su calidad. De hecho, hay una especie de competencia entre estas abejas exploradoras y van diciendo, pues, este lugar tiene estas características, está a tal distancia y aquí hay tal opciones para conseguir alimento. Llega otra que ha estado por otra zona y hace lo mismo. Y en función del ímpetu que tiene cada una, va diciendo, pues mi lugar es peor o es mejor, y empiezan a como copiar a la que dice, pues tu lugar es mejor, voy a copiarte. Hasta que al final toda la colmena empieza a moverse así y se dirigen para allá. Es muy curioso. Entonces, la inteligencia artificial ha sido utilizada para analizar miles de horas de vídeo de abejas realizando este baile y para decodificar lo que realmente están comunicando. Los científicos han desarrollado algoritmos que pueden interpretar estas complejas coreografías de las abejas con una precisión impresionante. Y este es solo un ejemplo de cómo la inteligencia artificial está ayudando a traducir el comportamiento de los animales y es algo que podemos empezar a entenderles muchísimo más. Si nos vamos a otro ejemplo,
Los elefantes y las ballenas también son especies con comportamientos de comunicación avanzados. Recientemente se ha utilizado la inteligencia artificial para estudiar los sonidos que emiten estas criaturas gigantes y sus posibles significados. Vamos a ver un par de ejemplos reales. Los elefantes son conocidos por sus trompetazos y rugidos, pero también emiten infrasonidos, sonidos de muy baja frecuencia que los humanos no podemos escuchar sin equipos especiales. Estos infrasonidos pueden viajar largas distancias, permitiendo que los elefantes se comuniquen entre sí a kilómetros de distancia. Un estudio reciente utilizó la inteligencia artificial para analizar miles de horas de grabación de estos infrasonidos, buscando patrones en la vocalización de los elefantes. Los resultados fueron sorprendentes. La inteligencia artificial identificó llamadas que parecían estar asociadas con la coordinación de movimientos del grupo, advertencias de peligro e incluso expresiones emocionales. Esto ha abierto nuevas oportunidades para comprender mejor su comportamiento social y cómo interactúan entre ellos. Otro caso fascinante es el de las ballenas jorobadas. Estos animales son conocidos por sus canciones complejas y estructuradas. Varían según la época del año y la región. Investigadores han utilizado inteligencia artificial para analizar la vocalización de las ballenas, descubriendo que su canto tiene reglas gramaticales similares a las del lenguaje humano, con frases que se repiten de manera coherente. En un estudio científico reciente, los científicos entrenaron un algoritmo de inteligencia artificial para decodificar los patrones de las canciones de las ballenas. El algoritmo fue capaz de detectar cambios sutiles en los cantos que parecen estar relacionados con la migración, la ubicación de fuentes de alimento y las interacciones sociales. Este análisis no solo ha revelado más sobre las ballenas, sino que también plantea la posibilidad de que en el futuro podamos conversar con estos gigantes marinos de alguna manera. Recuerda que en el episodio anterior hablamos sobre una aplicación que te permite buscar, encontrar, sacar conclusiones sobre diferentes estudios científicos que se están publicando. Así que si no lo has escuchado, escúchalo. La aplicación se llama Consensus y está muy relacionada obviamente con esto que estamos viendo. Aquí surge la pregunta, ¿los animales realmente hablan o simplemente emiten sonidos reflejando sus instintos? Los ejemplos de las abejas, elefantes y ballenas sugieren que, aunque no hablen como los humanos, muchos animales tienen formas de comunicación increíblemente complejas. La inteligencia artificial está ayudando a desenmascarar estos códigos, mostrando que algunas especies tienen estructuras y patrones de comunicación que podríamos llamar lenguaje en un sentido amplio. A medida que se desarrollen más tecnologías de inteligencia artificial, podríamos descubrir que hay formas de comunicación aún más sofisticadas en otras especies que aún no hemos logrado comprender. Bajo mi punto de vista personal, los animales se comunican y no hay demasiada diferencia con respecto a los humanos. Realmente eso es lo que yo pienso y lo que estoy viendo con respecto a todas estas investigaciones. Lo único que nos expresamos de otra forma, como hacen las mujeres y como hacen los hombres. Nosotros tenemos pensamientos distintos, nuestros objetivos son distintos. Eso no quiere decir que no seamos iguales ante el mismo trabajo, nada que ver, pero sí que tenemos pensamientos y formas de interpretar la realidad distintas, hombres y mujeres. Y eso pasa con los animales. Considerar mejor, peor, cualquiera de estos cambios o de patrones o de comportamientos no tiene ningún sentido, simplemente son lo que son. Por tanto, bajo mi punto de vista es muy importante saber esto y tomarlo en consideración a la hora de tratar a los animales. Yo veo gente que directamente hay un insecto y lo pisa y lo mata, o una araña. Son cosas que a mí me duelen enormemente. Y eso no quiere decir que tengas que ser vegetariano o vegano. De hecho, cuando eres vegano o vegetariano, matas muchos más animales que si eres carnívoro. Hablamos de carne de pasto regenerativa. Y esto mucha gente no lo sabe o lo entiende como algo, ¿cómo puede ser? Eso es imposible. En el podcast Los Últimos Días tengo un episodio hablando justo sobre esto y cómo las plantaciones de monocultivo están acabando con ecosistemas gigantes. Solo tienes que salir un poquito de tu ciudad y ver cómo, donde antes había naturaleza, bosques, ahora mismo son todo plantaciones de monocultivo, de trigo, cebada, un montón de espacio que ha acabado con los ecosistemas y está acabando con el suelo. Y esto implica que están matando a roedores, conejos, ciervos, insectos, aves, indirectamente y directamente, porque esas zonas están acabando con estos animales. Así que
No, yo soy vegano para no matar animales. Cuidado con eso. En cualquier caso, este es un podcast de inteligencia artificial. Si quieres aprender más sobre eso, ya sabes que tengo un montón de podcasts y en concreto mi podcast Los Últimos Días, que se sale un poco de la norma. Vamos ahora con algunos ejemplos y estudios actuales usando inteligencia artificial para la comunicación. Uno de ellos, los más prometedores, es el proyecto CETI, Cetian Translation Initiative, que busca traducir el lenguaje de los delfines utilizando inteligencia artificial. Los delfines tienen un sistema de comunicación complejo, con una variedad de silbidos, clics y otros sonidos. A través de algoritmos de aprendizaje profundo, CETI está analizando miles de horas de grabación para identificar patrones en sus vocalizaciones. Uno de los descubrimientos más interesantes hasta ahora es que los delfines parecen utilizar sonidos en secuencias que siguen estructuras gramaticales, similares a un lenguaje humano. Este proyecto está en sus primeras fases, pero podría revolucionar nuestra comprensión de cómo estos cetáceos se comunican entre sí. Vamos con otro ejemplo real. La inteligencia artificial también ha sido aplicada al estudio de los pájaros cantores, como los pinzones y los mirlos, que utilizan vocalizaciones complejas para comunicarse. Un proyecto destacado es el BirdNet, desarrollado por la Universidad de Cornell, que utiliza la inteligencia artificial para identificar especies de aves mediante sus cantos. No solo puede identificar las especies, sino también está ayudando a investigadores a entender cómo las aves utilizan las vocalizaciones para marcar territorio, atraer pareja y coordinarse dentro de sus bandadas. Este sistema de inteligencia artificial ha sido entrenado con grabaciones de miles de especies y ha permitido detectar cambios en los cantos que podrían estar relacionados con el impacto del cambio climático y la deforestación. Esto está proporcionando valiosa información sobre cómo los pájaros están adaptando sus comportamientos en respuesta a las presiones ambientales. Otro ejemplo con murciélagos, que son conocidos por su uso de ecolocalización, pero también se comunican a través de vocalizaciones ultrasónicas, que los humanos no podemos escuchar. Investigadores de la Universidad de Tel Aviv han desarrollado un sistema con inteligencia artificial para analizar estas vocalizaciones y han descubierto que los murciélagos no solo emiten sonidos para navegar, sino también para utilizar en comunicaciones entre ellos. La IA ha revelado que los murciélagos tienen voces únicas y que sus sonidos ultrasónicos pueden cambiar dependiendo del contexto social, como disputas por alimentos o espacios de descanso. Estos hallazgos están ayudando a comprender sobre cómo se organizan socialmente y cómo resuelven conflictos dentro de sus colonias. Y un par de ejemplos más. Si nos vamos al mundo de los perros, que no utilizan un lenguaje estructurado como otros animales, pero sí emiten una variedad de ladridos, gruñidos y aullidos que transmiten emociones y necesidades. Si tienes un perro o un animal de compañía similar a un perro, lo sabrás. Científicos de la Universidad de Arizona han estado utilizando inteligencia artificial para analizar los sonidos de los perros en distintas situaciones, como cuando juegan, se sienten amenazados o buscan comida. Mediante el uso de algoritmos de aprendizaje automático han logrado identificar patrones vocales que se asocian a emociones como la alegría, el miedo o el hambre. Esto ha llevado al desarrollo de dispositivos comerciales que podrían ayudar a los dueños de perros a entender mejor lo que las mascotas están tratando de comunicar. Brutal. A nivel de negocio, esto puede marcar un antes y un después. Los tarsos, pequeños primates nocturnos que habitan en el sudeste asiático, emiten llamadas de muy alta frecuencia que los humanos no pueden escuchar. Un equipo de científicos utilizó grabaciones ultrasónicas y algoritmos de inteligencia artificial para analizar estas llamadas, descubriendo que los tarsos emiten señales de advertencia cuando se sienten amenazados, lo que les permite comunicarse sin ser detectados por depredadores. Este estudio sugiere que los tarsos tienen un sistema de comunicación mucho más complejo y estratégico de lo que se creía. La inteligencia artificial ha sido esencial para desvelar estos comportamientos ocultos. De hecho, gracias a la IA, gracias a ChatGPT, he sacado gran parte de esta información junto a Consensus. Punto 4. Vamos a ver las implicaciones éticas y emocionales. Imagina que pudieras saber con exactitud lo que un elefante está diciendo a otro y qué siente, por ejemplo, tu perro al ladrar de manera específica. Esto cambiaría por completo nuestra relación con los animales. Si llegamos a entender su lenguaje con mayor precisión, las implicaciones serían profundas. Imagínate que vayan a sacrificar a una vaca y de repente
tienes este dispositivo y te diga, por favor, no, que tengo hijos, quiero vivir. Imagínate. ¿Podríamos seguir justificando el uso de animales en ciertos entornos de descubrimiento, como son mucho más conscientes y la comunicación a nivel comunicativo, como pensábamos? ¿O cuando se usa a ciertos animales, como caballos en carruajes, en distintos lugares, para que tiren de las personas y saber que a lo mejor están pensando otro día más, otro día más no, porque no tienen ese concepto del tiempo, pero ¿qué vida es esta? ¿Qué cansado estoy de todo esto? No sé, cosas así que obviamente nos pueden a nivel ético tocar la fibra. Podría surgir todo esto en un futuro cercano conforme que la inteligencia artificial siga avanzando. Y vamos a la última parte, los desafíos y limitaciones a nivel científico. Y es que hemos visto grandes avances y son emocionantes, pero también hay limitaciones. Como ya mencionamos, los lenguajes de los animales no son idénticos a los humanos y es posible que algunas especies simplemente no utilicen un lenguaje de la manera que hacemos nosotros, obviamente. La inteligencia artificial puede identificar patrones y correlaciones, pero interpretar el contexto y el significado de estos patrones sigue siendo un reto considerable. De hecho, es el ejemplo que te he puesto con hombres y mujeres. A nivel general, nuestra percepción de la realidad, lo que para nosotros es ser una persona coherente, ser una persona amigable, o mentir. Por ejemplo, el concepto de mentir es diferente para hombres, para mujeres. Incluso, obviamente, también depende del contexto. Entonces, si no está claro o no hay una definición concreta en cuanto a distintas emociones, pensamientos, patrones en nuestra propia especie, imagínate con los animales. Y esto creo que es importante tenerlo en cuenta. También está el desafío de la variabilidad entre especies. Lo que funciona para ballenas o elefantes no necesariamente se aplica a otras especies. En cualquier caso, creo que la inteligencia artificial va a ser capaz de hacer estas traducciones, estas explicaciones, y lo va a gestionar de forma autónoma, sin que nosotros le demos estas configuraciones o gestionemos estos algoritmos. La inteligencia artificial va a ser capaz de reestructurarse, adaptarse, mejorar sola. Cada animal tiene su propio conjunto de señales y formas de comunicación, lo que hace que el trabajo de la inteligencia artificial sea aún más complicado. En resumen, estamos en los primeros pasos de un futuro donde la inteligencia artificial podría actuar como un traductor entre especies, desde el lenguaje de las abejas, los infrasonidos de los elefantes, hasta los cantos de las ballenas. La inteligencia artificial está desentrañando los secretos de la comunicación animal de formas que antes parecían imposibles. Aunque aún queda mucho por aprender, los avances que ya hemos visto son impresionantes. Si logramos entender mejor a los animales, no solo cambiará nuestra visión científica, sino también nuestra relación emocional y ética con ellos. Y con esto llegamos al final del episodio. Si te ha parecido interesante, no olvides de suscribirte no de suscribirte, sino suscribirte para no perderte el resto de episodios. Dime qué piensas sobre la posibilidad de hablar con animales, con tu mascota. ¿Crees que cambiará nuestra forma de ver el mundo? Deja tu opinión en las notas del episodio y acompáñame en el próximo episodio del podcast Inteligencia Artificial para Emprender, en el que hablaremos sobre algunas dudas resueltas con inteligencia artificial y comunismo. Un fuerte abrazo, gracias por unirte al Club de Emprendedores, donde tenemos una sección específica de inteligencia artificial, borjagirón.com/club, y si quieres a mi newsletter privada, gratuita, todos los días, donde te cuento historias, aprendizajes de marketing, de negocio, de emprendimiento, en borjagirón.com. Además podrás conocer mi propia historia de emprendimiento. Un fuerte abrazo, te quiero, chao.